En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la utopía. Vamos a hablar de literatura y de utopía, y en concreto vamos a referirnos a una introducción a la lectura de 1984 de Orwell. Lo primero que tengo que decir es que esta intervención está destinada a interpretar el concepto de utopía en relación con la literatura desde los presupuestos de la crítica de la razón literaria. Y como con frecuencia me preguntan sobre este asunto, tengo que indicar una vez más que la crítica de la razón literaria es una obra que está agotada en papel, y que solo se puede acceder a ella a través de la edición digital que se ha publicado de forma abierta, libre y gratuita en internet, en línea, en el enlace que aparecerá en la parte superior de la pantalla de este vídeo. Y ya que hablamos de pantallas, vamos a adentrarnos ya directamente en lo que es la introducción a una novela tan célebre, tan popular, tan famosa y tan poco estudiada, porque se habla mucho de ella, pero se ha estudiado muy poco, como es 1984 de Orwell. Lo primero que tengo que decir es que 1984 de Orwell no es literatura, ya para empezar. No es una obra literaria, es un guión de una materia que puede manifestarse pues cinematográficamente o a través de muchos otros soportes, pero propiamente 1984 de Orwell, aunque sea una novela, no es una novela literaria, no es una obra literaria, no tiene la totalidad de los requisitos que exige la literatura para manifestarse como tal. Tiene componentes de una obra literaria, tiene muchos componentes de una obra literaria, empezando por el nombre de su género, novela, pero no es realmente una obra literaria. Del mismo modo que si nosotros mezclamos arroz y mariscos, no necesariamente sale una paella de marisco. Es decir, no basta con tener ingredientes de una materia para hacer una materia. Es decir, solo con ladrillos y maderas no hacemos una casa. Es decir, la literatura exige mucho más de lo que una novela como 1984 de Orwell plantea. Entonces, no es tampoco una utopía, porque es una distopía, y no es una obra literaria, aunque presenta muchos componentes que son propios de la literatura y de las obras literarias. Pero no es suficiente, no basta. La literatura es otra cosa, es una cosa mucho más compleja y mucho más ambiciosa de lo que es 1984 de Orwell. Naturalmente no voy a entrar en debates acerca de si eso no es literatura, si eso no es utopía, si eso no es distopía. Es decir, yo planteo aquí una serie de criterios en virtud de los cuales el concepto de literatura rebasa lo que ofrece un escrito, una novela como 1984 de Orwell, y el concepto de utopía, pues evidentemente, y esto lo aceptará casi todo el mundo, y si no lo acepta da igual, porque lo que uno piensa no depende de lo que piensen los demás, sino de otro conjunto de criterios. No se trata de una utopía, sino de una distopía. Ahora bien, vamos a definir algunas de estas cuestiones que tienen que ver con esta novela, que es una obra pseudoliteraria. Como digo, 1984 no es una utopía, es una distopía. La distopía comúnmente se define como una ficción, como la expresión de una ficción, como la representación de una ficción que se sitúa fuera del tiempo y fuera del espacio, supuestamente en una época futura, pero en realidad el futuro está fuera del tiempo, en definitiva, y también con frecuencia fuera del espacio, porque el futuro no es lo que está por venir, es lo que está por construir, es lo que está por hacer. Por lo tanto, una utopía... una distopía remite a una representación ficticia, una expresión ficticia de hechos que se sitúan en un futuro indefinido, indeterminado, pero que se caracterizan negativamente y alienantemente. Se caracterizan por ser un conjunto de elementos negativos y un sistema de componentes alienantes, por así decirlo. Naturalmente, toda distopía
representa una ficción que suele ser siempre una ficción literaria, una ficción religiosa, una ficción filosófica, incluso una ficción científica, se habla de la ciencia ficción, pero insisto, siempre en una sociedad humana, puede ser también en una sociedad animal, en un momento dado, si tiene componentes alegóricos, como mismamente Rebelión en la Granja, del propio Orwell, pero con frecuencia remite, insisto, a un contexto futuro, indefinido, caracterizado negativamente y sobre todo desarrollado en condiciones alienantes. Estas son las características básicas de la distopía. Y esta es una novela calificada como distópica. Ahora bien, cuando se habla de utopía, la utopía suele ser una distopía en términos positivos. Suele ser un mundo idealizado, un mundo en el que sus términos, sus relaciones, sus componentes están unánimemente aceptados o se presentan como positivos, como benignos, como, insisto, unánimemente y positivamente aceptados. Lo cual ya introduce elementos dialécticos y elementos de fricción, porque lo que para unos es bueno no tiene por qué ser bueno para todos. Es decir, la República de Platón, que es una utopía quizás para los que comulgan con ella, pero es una distopía para los que están en desacuerdo con ella. Es decir, podría ser una utopía para los filósofos que estuvieran de acuerdo en el ejercicio del gobierno, protegidos y defendidos por el ejército, pero será siempre una distopía para los poetas o para los literatos que están condenados al destierro de esa república o de esa utopía. Por lo tanto, lo que es distópico para los poetas es utópico para los filósofos en el concepto de república o estado que tiene Platón. Por lo tanto, cuando hablamos de utopía, siempre estamos hablando necesariamente de una utopía. La utopía es el reverso negativo de la utopía. La distopía es el reverso negativo de la utopía. Entonces, insisto que una utopía contiene siempre una distopía para aquellos que no están de acuerdo con lo presuntamente benigno, bueno o positivo de la utopía. Eso por una parte. Y por otro lado, insisto en que no se trata de una obra literaria, porque la literatura es algo mucho más complejo de lo que plantea una novela, por otro lado, enormemente simple, enormemente elemental, como es 1984 de Orwell. Es decir, la literatura requiere una combinación de componentes mucho más compleja y realmente mucho más ambiciosa que lo que ofrece una fábula, un guión, un argumento como el de Orwell. Yo incluso podría decir que Orwell ha ideado una fábula literaria, una historia literaria, lo que Aristóteles llamaba la fábula, es decir, una combinación imaginaria de hechos enormemente sugerente, enormemente seductora, enormemente reveladora, pero eso por sí solo no constituye una obra literaria, del mismo modo que si yo digo y mi corazón palpita como una patata frita, eso es un pareado, pero eso no es poesía. Aunque sean dos versos octosílabos, y mi corazón palpita como una patata frita, insisto, eso es un ripio, eso no es una obra poética. Es decir, que un octosílabo por sí solo no constituye un verso lírico, sino que constituye pues, un simulacro de literatura, del mismo modo que esa expresión de que cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, eso no es que sea microficción, eso simplemente es una oración que tiene sujeto, verbo y complementos. O sea, eso no significa absolutamente nada. Entonces podemos decir, el pasamanos es una cosa que sube y baja, o el ascensor es una cosa que sube y baja, y entonces eso es una novela también, ¿no? O podremos considerar la tabla de multiplicar como una novela, o como un poema, o como una obra literaria, quiero decir que, o un código de barras, es decir, es el ejemplo más perfecto de literatura posmoderna. Cada cual puede tener el criterio de literatura que quiera, pero conforme al criterio de literatura que manejo desde la crítica de la razón literaria, la novela 1984 de Orwell no es una obra literaria, es un guión en el que se han inspirado pues, muchísimas reproducciones, muchísimas obras cinematográficas, incluso relatos de todo tipo. Pero aquí vamos a entrar en algunas materias que tienen que ver, y en algunos referentes que tienen que ver con la utopía. En primer lugar, hay que advertir que la utopía
es una representación que cuando se manifiesta en la literatura, cuando se objetiva en la literatura, se caracteriza por ser una literatura que hemos denominado programática o imperativa. ¿Esto qué significa? Pues significa que es una literatura que se desarrolla conforme a las exigencias de un programa planteado imperativamente, planteado en términos, insisto, imperativos. Con frecuencia suele ser la utopía, con frecuencia, suele ser un programa político, un programa que exige un desarrollo político y un desarrollo imperativo, es decir, es de obligado cumplimiento lo que se plantea en los términos de la utopía. Estamos hablando de una utopía, no de una distopía. Porque la diferencia entre la utopía y la distopía es una diferencia simplemente de interpretación. Es decir, insisto, el filósofo que comulga con los imperativos programáticos de la República Platónica, pues verá en esa ciudad ideal o estado una utopía. Pero el poeta o el literato que ve en esos planteamientos pues el destierro y la negación de su oficio, la escritura literaria, pues verá en esa utopía platónica una distopía. Es decir, para Platón su república es una utopía, para Homero esa república es una distopía. Por otro lado, las utopías se construyen sobre unos idealismos internos fuera de serie, porque Platón supone que todos los filósofos están de acuerdo, porque les une la filosofía. Pero no es así, es decir, Kant no es compatible en todos los aspectos con Tomás de Aquino, aunque les une a la escolástica. Derrida, en el caso de que Derrida sea un filósofo, no es compatible con el sistema de pensamiento de un Gustavo Bueno, por ejemplo. Por lo tanto, no todos los filósofos, por el hecho de serlo, comparten las mismas ideas, sino que precisamente cuando hablamos de filosofía, ¿de qué filosofía estamos hablando? Decimos un Estado regido por los filósofos. ¿Por qué filósofos? ¿Por qué filósofos? Es decir, por Kant, por Spinoza, por Aristóteles, por Hegel, por Gustavo Bueno, por Ortega y Gasset, es decir, por Fichte, por Nietzsche. ¿Por qué filósofos? Y luego si a esto añadimos que todos somos filósofos, como decía Gustavo Bueno, o todos somos poetas, como decía Octavio Paz, bueno, pues nada, es una pena que no todos seamos listos e inteligentes, ¿no? También, para hacer una república de personas inteligentes, pero eso ya es otra cuestión. Quiero decir que no podemos asumir nunca, desde ningún punto de vista, que la gente, por pertenecer a un determinado grupo o gremio, los filósofos o los poetas, todos estén de acuerdo, porque la filosofía no une, la filosofía también desune, la filosofía también separa. No todos los filósofos piensan del mismo modo y no todos los sistemas filosóficos en absoluto son compatibles entre sí. Es más, hay personas que pueden llevarse bien personalmente, pero filosóficamente pueden ser adversarios o pueden ser disidentes, pueden mantener relaciones dialécticas. Pero la utopía siempre es una forma de representación que cuando se objetiva en la literatura se manifiesta a través de las literaturas programáticas o imperativas, que son aquellas que desarrollan racionalmente un determinado programa político. Otra cuestión es que esta razón, este programa racional, este imperativo racional se desarrolle de forma acrítica con determinados aspectos, sus propios fundamentos, y de forma muy crítica con aspectos que tienen que ver con los adversarios de esa utopía. Toda utopía tiene unos adversarios, que son aquellos que la ven como una distopía. Pero las utopías siempre son críticas con el enfoque distópico que se ofrece de ellas y siempre son acríticas con sus propios fundamentos utópicos. Eso es algo que también caracteriza a las literaturas programáticas o imperativas. Son críticas con lo ajeno, pero son acríticas con sus propios fundamentos. En consecuencia, es una literatura que se caracteriza por desarrollar un racionalismo idealista, no materialista, es un racionalismo totalmente idealizado. De hecho, la República Platónica no se puede materializar en ninguna parte. No se puede materializar en ninguna parte. No se ha podido hacer y no se va a poder hacer. Y por otro lado, insisto, es un racionalismo idealista, no materialista, y por otro lado es un racionalismo crítico contra el adversario, pero acrítico respecto a sus propios fundamentos. Eso es la utopía, una forma de literatura programática o imperativa. Y frente a la utopía está la distopía. La distopía ya sería una forma de literatura
crítica o indicativa, es decir, aquella que tiene un desarrollo racional y ejerce una crítica que no se detiene ni ante sus propios fundamentos, es decir, que critica incluso los propios fundamentos de su planteamiento, haciendo de la utopía una distopía. Esto es ya el terreno en el que se mueve la obra de Orwell, 1984, que no es una utopía. Es una utopía para los miembros del partido, para los miembros internos del partido, pero no para esa clase media que sufre las consecuencias imperativas de los miembros del partido, por así decirlo. Es decir, el personaje de O'Brien sería alguien que ve el planteamiento de 1984 como una utopía, mientras que el personaje de Winston es el que sufre las consecuencias de esos hechos como si fueran totalmente distópicas esas consecuencias. Entonces, claro, la distopía es una visión del revés de la utopía, es decir, es el negativo de la utopía, es la representación negativa de la utopía, es el negativo fotográfico de la utopía. Y naturalmente ya presenta unos componentes propios de la literatura crítica o indicativa, ejerciendo una crítica que no se detiene ni ante sus propios fundamentos. La característica esencial de la utopía es que plantea términos reales relacionados de manera ideal, es decir, términos reales como es el ser humano, por ejemplo, relacionados de manera ideal, es decir, que mantienen entre sí relaciones pacíficas y felices. Cuando los seres humanos mantienen entre sí relaciones pacíficas y felices, o no son seres humanos o estamos hablando de una utopía, porque los seres humanos no pueden vivir manteniendo entre sí constantemente e ininterrumpidamente relaciones felices y pacíficas, porque el ser humano es violento por naturaleza, es infeliz por naturaleza, y no está exento de problemas que le hacen enfrentarse a otros seres humanos de su misma especie y sentir profundas crisis emocionales e intelectuales constantemente. Por lo tanto, plantear una sociedad utópica, es decir, fuera de lugar, eucrónica, fuera del tiempo, porque está en un futuro indefinido, donde los seres humanos son felices y pacíficos entre ellos, pues es un idealismo. Pero es un idealismo que toma como referencia términos reales, seres humanos efectivamente existentes. No estamos hablando de extraterrestres o de espíritus, sino que se pone como ejemplo el ser humano, que es una criatura corpórea, operatoria, físicamente conocida por todos los seres humanos, pero que mantiene entre sí relaciones ideales. Eso es una utopía. Sin embargo, la distopía lo que hace es subrayar sobre todo las relaciones conflictivas que la utopía señala como ideales, las relaciones conflictivas que la utopía señala como pacíficas, felices, perfectas, armoniosas y maravillosas. Es decir, la distopía pone el dedo en la llaga de la utopía, podríamos decirlo en estos términos. ¿Y cómo? Pues dejando de idealizar las relaciones. Conserva los términos reales, el ser humano, pero no presenta entre ellos relaciones ideales, sino relaciones dialécticas, relaciones conflictivas, relaciones de infelicidad, de insatisfacción, de lucha, de guerra, de enfrentamiento, es decir, la realidad. En definitiva, la realidad. Ahora bien, insisto en que 1984 es de hecho una novela de terror, en la que los protagonistas somos nosotros, los seres humanos. Es una novela de terror en la que el monstruo es el propio ser humano, frente a otros seres humanos. No estamos hablando de espíritus, de realidades de ultratumba, de monstruos, de vampiros, de criaturas aterradoras, extrafísicas o metafísicas, sino de seres humanos que se convierten en auténticos monstruos en nombre de un totalitarismo político respecto a otros seres humanos. Naturalmente, esta historia de terror que reconstruye, que representa 1984 de Orwell, en la que los protagonistas somos nosotros, somos los seres humanos, no se produce, digamos, de casualidad, ni surge ex nihilo, ni surge de la nada. Tiene múltiples antecedentes, pero tiene muchísimos antecedentes, y el primero de estos antecedentes está ya dado, entre otros, en la República de Platón, que seguramente no es el primero, aunque sea el primero que nosotros podamos identificar y reconocer
de modo más o menos definido, pero hay muchísimos más. Y a lo largo de la historia, de la literatura, de la filosofía, de las religiones, la imagen de un gran hermano que lo ve todo, de un panóptico, de una estructura monista, es decir, de la cual depende todo lo que existe y a la cual se somete todo lo que existe, que penetra el pensamiento que deliberadamente, que voluntariamente el ser humano trata de ocultar al prójimo. Eso es algo que ha estado presente desde que tenemos conocimiento de que existe el ser humano. Por lo tanto, otra cuestión es que esta novela de Orwell, 1984, pues haya adquirido una especial resonancia tras la Segunda Posguerra Mundial y tras la derrota en nombre de la democracia de totalitarismos históricos, o al menos algunos de estos totalitarismos históricos, porque el totalitarismo no es algo que haya desaparecido definitivamente de la faz de la Tierra, y resulta muy inquietante observar, a algunos les resulta muy inquietante observarlo, a otros les resulta muy placentero observarlo, el resurgimiento de los totalitarismos que probablemente estallarán de una manera muy poderosa a lo largo de la segunda mitad del siglo XXI. Pero esto ya nos sitúa en el terreno, insisto, de lo que está por hacer, de lo que está por venir. Pero bueno, no podemos negar que hay estados totalitarios, que no son democráticos, que tienen una fuerza cada vez mayor, cada vez hegemónicamente más poderosa en la próxima globalización. Desde la próxima globalización todo el mundo sabe que compete a un país asiático cuya hegemonía política, comercial y militar es imparable en estos momentos. Por lo tanto, ante hechos, el margen de la opinión es muy reducido. Quiero decir que los antecedentes de una novela como 1984 de Orwell son muy numerosos y sus componentes, las piezas que dan lugar a esta novela, han estado presentes desde hace milenios en la construcción filosófica, literaria y religiosa. No deja de ser casualidad, porque de hecho no es casualidad, no podemos considerarlo una casualidad, que a mediados del siglo XX hayan aparecido 3 novelas distópicas, entre ellas 1984 de Orwell, que se publica en 1949, se escribe a lo largo de 1948 y de hecho el autor juega con los dos últimos dígitos, con la unidad y con la unidad de decena, cambiando 1948, que fue el año de su redacción, por 1984. El año de su publicación fue 1949. Pero antes de 1984 de Orwell se publica Un mundo feliz, en 1932 de Huxley, que es otra novela distópica, también procedente de la anglosfera, procedente del ámbito anglosajón. Y, por otro lado, en 1953 se publica Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que es otra novela distópica. Es decir, en apenas unos años, en apenas 2 décadas, se publican 3 novelas distópicas procedentes del ámbito anglosajón. Las 3 son novelas francamente malas. Desde el punto de vista de la creación literaria son muy malas novelas, son pseudoliteratura, son apariencia de literatura. No son propiamente obras literarias, son guiones que se pueden materializar mejor en el cine incluso que en la literatura. Mucho mejor, son obras más cinematográficas que literarias. Literariamente hablando, son obras, insisto, de una pobreza fuera de serie. O sea, son kitsch. Desde el punto de vista literario son kitsch, pero desde el punto de vista político, filosófico, no son tan kitsch, no son tan tópicas, sino que plantean ciertas originalidades en sus ideas. Pero ya digo, el formato más adecuado para estas obras no es el de la literatura, aunque los escritores hayan acudido a la literatura. De haberse planteado estas ideas en otra época posterior, habrían ido directamente al cine, sin pasar necesariamente por la literatura. La literatura, insisto, es otra cosa, es otra cuestión muchísimo más complicada. Todas estas obras plantean básicamente el acceso del Estado, el acceso del poder político en términos totalizantes
al pensamiento deliberadamente oculto del individuo, al pensamiento que el individuo trata deliberadamente, conscientemente, intencionadamente de ocultar al Estado. Y esta visión de un panóptico que trata de penetrar la epidermis, incluso el cráneo, podríamos decir, para saber qué es lo que piensa un individuo, está muy presente, insisto, desde los orígenes desde los orígenes de la humanidad, desde los orígenes del ser humano. Es decir, es inherente al cristianismo, un Dios que lo ve todo, un Dios que incluso iconográficamente pues aparece con frecuencia, aparecía todavía recientemente en los catecismos con una especie de triángulo dentro del cual había un ojo que lo veía todo, es decir, el sentido de la visión capaz de penetrar hasta los pensamientos más ocultos del ser humano que no pueden ser, digamos, tapados a los ojos de Dios o a los sentidos de Dios, ¿no? Por lo tanto, esta imagen del gran hermano ya está dada germinalmente en el cristianismo y sin duda antes del cristianismo, con toda probabilidad, lo estaría también en otras filosofías. En la República de Platón nada puede escapar a esos miembros del partido interior que serían los filósofos que gestionan esa república platónica. Por lo tanto, insisto, la imagen del gran hermano no es totalmente inédita en el caso de 1984, sino que tiene una genealogía y una historia muy dilatada, pero en milenios incluso. Es decir, el germen del gran hermano está ya construido por las filosofías y por las religiones. Y llega a la literatura pues a través de la elaboración y de procesos de construcción más o menos complejos que se dan en ese punto. Ahora bien, en 1984 parte de una premisa que supone sobrevalorar enormemente al ser humano, porque pretender que el Estado tenga interés en lo que piensa la gente, cuando la mayor parte de la gente no piensa absolutamente en nada original, es un gasto absolutamente extraordinario de pantallas, de micrófonos y de cámaras y de controles. Es decir, la mayor parte de la gente no tiene ninguna idea original ni tiene ningún pensamiento original. Por lo tanto, es absolutamente inútil derrochar económicamente partidas presupuestarias destinadas a instalar cámaras y pantallas y micrófonos y controles a la población cuando es mucho más rentable educar a la población en un cerebro vacío que no piense nada que invertir todo un aparataje y una maquinaria en saber qué es lo que piensa la gente, cuando en realidad la gente no piensa nada. La mayor parte de la gente no tiene pensamientos originales, entre otras cosas porque hay más personas que ideas originales. Es decir, si la población mundial es de miles de millones, no hay miles de millones de ideas originales. Es decir, por cada idea original a lo mejor hay millones de personas. Por lo tanto, no tiene sentido controlar a millones de personas. Basta simplemente educar a aquella parte de la población que nos interese educar en ese contexto, pues en la ignorancia, para generar un tercer mundo semántico que nos permite ahorrar un montón de controles sobre la población. Quiero decir, además es muy fácil realmente domesticar al ser humano. Se le hace creer en determinadas ideas, se le dan determinadas pautas de conducta, se le mantiene en condiciones de subdesarrollo cultural, intelectual, educativo, económico, pero entretenido con otras cuestiones, el pan y circo de los romanos. Quiero decir, es que estos son leyes eternas completamente. El gran error, el principal error fundamental del planteamiento de Orwell, no lo critico, simplemente lo estoy señalando. Yo no estoy diciéndole a Orwell cómo debería escribir su novela, simplemente estoy diciendo que ningún Estado inteligente invierte tanto dinero en controlar a una población a través de pantallas o micrófonos cuando en realidad la mayor parte de la gente en su cabeza no tiene absolutamente ninguna idea original y ni mucho menos ninguna idea peligrosa que pueda cuestionar el funcionamiento del sistema. Quiero decir, y aunque existan ideas que puedan cuestionar el funcionamiento del sistema, eso al sistema le resulta completamente indiferente. Es decir, pues es que eso da igual, completamente. Es decir, de hecho, la democracia consiste en que cada cual puede pensar lo que quiera, porque lo que piense cada cual no tiene ninguna consecuencia, no tiene ninguna importancia. De hecho, precisamente eso es el secreto de un sistema democrático. Tú puedes pensar lo que quieras porque da igual. Y a veces
por fortuna da igual, porque si no diera igual la vida sería imposible. Quiero decir que menos mal que muchas de las cosas que piensa mucha gente no tienen ninguna consecuencia, porque si no, no podríamos vivir. O sea que esto tenemos que aceptarlo tal y como es, realmente tal y como es. Por lo tanto, suponer que el Estado lo controla todo, es que aunque no lo controlara daría más o menos igual, más o menos igual. Esto es una cuestión que está formulada en términos muy simples a propósito de la novela de Orwell, estamos hablando de literatura, no de la realidad. Estamos hablando de literatura, no perdamos el punto de vista del contexto en el que nos situamos. Ahora bien, si tenemos que delimitar más todavía el concepto de utopía, la utopía va siempre relacionada con una ucronía, es decir, la utopía está fuera de un espacio definido, fuera de un espacio definido materialmente. ¿Por qué razón? Pues porque las relaciones materiales que se dan en ese territorio, en ese lugar, no responden a la realidad de la materia, sino a un racionalismo idealista. Por lo tanto, esto nos sitúa en un espacio fuera del espacio. Es decir, la utopía nos sitúa fuera de lugar, en un contexto que está fuera de lugar. Pero es que también está fuera del tiempo. No se puede registrar ni topológicamente ni cronológicamente. Por eso se habla de una ucronía y de una utopía. En definitiva, estamos fuera del tiempo y estamos fuera del espacio. Pero estar fuera del tiempo y estar fuera del espacio implica desconocer la historia y desconocer la geografía. Es decir, desconocer naturalmente la geografía y la cartografía. De hecho, hablar de terraplanismo pues ya supone negar una configuración cartográfica, nada menos que al planeta. Desconocer la historia pues implica naturalmente vivir en la desorientación del tiempo, es decir, no se sabe en qué momento se vive, no se sabe por qué causas, ni se sabe conforme a qué consecuencias. Es decir, se ignora, digamos, la orientación del ser humano en el tiempo. Claro, cuando se carece de sentido de la orientación en el tiempo, porque se carece de los conocimientos de la historia, pues naturalmente las posibilidades de registrar nuestras competencias vitales son prácticamente nulas. Como no hay referencia del pasado, esto lo plantea el propio Orwell en su novela, como no hay referencia del pasado y no es posible afirmar que cualquier tiempo pasado fue ni mejor ni peor, pues las posibilidades de ejercicio crítico se minimizan enormemente. Pero ya no solo eso, sino que se vive en la inconsciencia del presente, en la ignorancia del pasado, y se vive inhabilitado para enfrentarse al futuro, porque no se dispone de medios ni de recursos para reaccionar ante situaciones previsibles. ¿Por qué? Pues porque ninguna situación es previsible. Cuando se desconoce la historia, ningún futuro es previsible. Y claro, esta es una situación que nos sitúa en el pórtico de la tragedia, porque la tragedia siempre es una experiencia catastrófica. La tragedia es un hecho catastrófico cuyas causas son imprevisibles, cuyos antecedentes son imprevisibles y cuyas consecuencias son irreversibles. Entonces, claro, cuando se vive en un presente que nos inhabilita para, no digo pronosticar el futuro, no estoy hablando de ser un adivino, sino de prever determinadas consecuencias, es decir, de ser alguien que maneje una estadística o un índice de probabilidades. Cuando se vive en un presente que inhabilita al ser humano para prevenir episodios o circunstancias futuras, evidentemente se está en la vía de la tragedia, se está en el sendero de la tragedia. Porque, insisto, la tragedia es una experiencia catastrófica caracterizada porque no es posible prever las causas que conducen a ella y porque una vez acontecido el hecho trágico, una vez que tiene lugar la catástrofe, resulta irreversible. Es decir, cuando una persona muere no puede resucitar. Eso es una tragedia. Es decir, cuando alguien no puede restaurar la condición previa al hecho catastrófico, al hecho trágico, pues es porque se ha convertido en el protagonista de una tragedia. Por lo tanto, insisto, desconocer el pasado implica vivir incapacitado para prever
un acontecimiento futuro, para prever el futuro. Y esta, naturalmente, es una de las condiciones de la tragedia. Se puede vivir en una tragedia permanente, claro, si estamos desarmados ante las posibilidades de prever pues una catástrofe, una enfermedad, un riesgo económico, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, insisto, vivir en la inconsciencia del presente, porque se vive en la ignorancia del pasado, provoca la condena a vivir en la inhabilitación para hacer frente al futuro. Y esa es una de las condiciones básicas de cualquier distopía, que siempre será una utopía para sus gestores. Ahora, claro, ¿qué ocurre si se toma la utopía en serio? Pues cuando la utopía se toma en serio, se puede incurrir en una idolatría de la utopía. Es lo que hace Platón en su República. Platón adora ese estado ideal construido para su propio gusto y satisfacción, y el gusto y la satisfacción de su gremio, de su gremio de filósofos, dentro de los cuales naturalmente estarán los que solo piensan como él. Porque claro, los sofistas por supuesto no estarán en esa república, y los poetas y los literatos tampoco. Imagínense ustedes, un país sin literatura es un país sin libertad, ya para empezar. Es decir, la filosofía no necesita tantas libertades como la literatura. La filosofía se conforma con muy poquitas libertades. A la filosofía le basta simplemente que la obedezcan. La literatura no reconoce ningún tipo de obediencia. Una de las grandes diferencias entre filosofía y literatura es que a la filosofía le gusta la disciplina, rinde culto a sistemas programáticos e imperativos con una facilidad que la literatura no tiene, jamás. La literatura se resiste completamente, la literatura es indómita por naturaleza. A la filosofía le gusta mandar. A la filosofía le gusta mandar, como a la religión le gusta mandar. A la literatura le gusta desobedecer. Esa es la característica fundamental que define a muchos filósofos y a muchos escritores. Al escritor le gusta por naturaleza ser desobediente, le gusta desobedecer, y al filósofo no le gusta en absoluto que lo desobedezcan. Es decir, a Platón no le hacía ninguna gracia las libertades, no le hacían ninguna gracia las libertades que se tomaban los escritores, los poetas, y mucho menos las libertades que podían tomarse los intérpretes de la literatura. Insisto que al filósofo le gusta mandar y ser obedecido, y al poeta, al escritor, al literato le gusta básicamente desobedecer. Y esta desobediencia, esta falta de sumisión, esta falta de disciplina, esta falta de sentido normativo, es lo que a Platón le provocaba algo terriblemente insoportable, irritante, hasta expulsar de su estado ideal, de su república ideal, que es una de las mayores distopías y de las más aberrantes que se han imaginado jamás, pues a los poetas y a los literatos. Claro, yo siempre he dicho que las utopías, y así se sostiene en la crítica de la razón literaria, las utopías son novelas mal escritas en tiempos de crisis, y de hecho eso es 1984 de Orwell, eso es Un mundo feliz de Huxley, o eso es el Fahrenheit de 451, es decir, son novelas mal escritas en tiempos de crisis. Claro, toda utopía en definitiva es un sueño envenenado, pero es un sueño envenenado con miel. Es decir, es un sueño envenenado con miel. Se ha dicho que la miel puede matar dulcemente. Bueno, pues las utopías también pueden matar dulcemente. De hecho, las utopías no son más que territorios de mataderos humanos cuando se llevan a cabo. Cuando alguien se toma en serio la utopía, está en condiciones de poner en marcha un totalitarismo, ¿no? Por eso hay que prevenir mucho respecto a considerar la democracia como una utopía. Es decir, el día que la democracia se convierta en una utopía, habremos perdido la democracia, y la democracia se habrá convertido en un totalitarismo. Y eso es algo que sería deseable evitar, al menos para los que deseamos un mundo gestionado democráticamente, en el que la democracia no funcione como un totalitarismo. Pero lo más probable es que la segunda mitad del siglo XXI, la segunda mitad del siglo XX, que dio lugar a las democracias, se encuentre con que en la segunda mitad del siglo XXI esas democracias pueden haberse convertido en un totalitarismo. Pero naturalmente esto depende de lo que se construya en el futuro, no de lo que yo diga aquí. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las masas, el ser humano, cuando se comporta como hombre masa, como persona masa, no busca ni la libertad ni la razón, sino que busca sus experiencias ficticias, sus subrogaciones ficticias, que son la religión y la utopía. Es decir,
por otro lado, no hay que olvidar que el hombre masa es cualquier persona que en un determinado momento tiene un comportamiento que se integra en la masa, aunque sea un filósofo, un intelectual, un escritor, una persona muy inteligente. Es decir, el individuo cuando renuncia a su inteligencia para asumir la inteligencia de las masas, que la tienen, lo que ocurre es que es una inteligencia que está dada en un nivel diferente al que utiliza pues el individuo que se comporta de espaldas a la masa o que se mueve sin adoptar un comportamiento masivo, pues disiente con esa inteligencia de las masas, pero las masas no quieren ni la libertad ni la razón, sino sus experiencias ficticias, que son la utopía y la religión, que son mucho más seductoras, y la utopía y la religión con frecuencia casan mejor con los totalitarismos que con los regímenes democráticos. Claro, lo único que diferencia la literatura fantástica de la utopía es que la literatura fantástica es una ficción y se percibe como ficción, pero la utopía es a veces tan seductora que puede asumirse como un código civil y penal, es decir, que puede asumirse como un imperativo programático políticamente, o como un programa políticamente imperativo. Podemos jugar con estas palabras y con estos términos, pero el resultado será el mismo. De hecho, la utopía es algo que, como hemos dicho anteriormente, se representa sobre todo en las literaturas programáticas o imperativas, que son aquellas que, insisto, desarrollan un programa políticamente imperativo en sus planteamientos o en sus formas, siempre a partir de términos reales que combinan, que relacionan entre sí de manera ideal, es decir, seres humanos reales que conviven pacíficamente o felizmente. Eso es imposible. Es imposible, entonces ni son humanos ni son reales, ¿no? Para empezar. Ahora bien, la construcción literaria del terror a través de utopías para unos o de distopías para otros es antiquísima, y en esa construcción literaria del terror que se lleva a cabo a través de ficciones en unos casos y a través de programas políticos como la Alemania nazi en otros, insisto, tiene unos orígenes que se sitúan más en el terreno de la filosofía y más en el terreno de las religiones que en el terreno de la literatura. Pero la literatura también ha contribuido a esta construcción de ficciones monstruosas, a esta mitología homicida que a lo largo de la historia se ha materializado políticamente. Claro, las construcciones filosóficas, las construcciones religiosas, las construcciones literarias, si se mantienen en el terreno de la filosofía, de la religión y de la literatura, se mantienen en el terreno de la ficción filosófica, un demiurgo, el nous, el apeiron, el espíritu absoluto, el superhombre, el inconsciente, o en el contexto de las ficciones religiosas, para los que no son creyentes, como es la idea de Dios, por ejemplo. Para el creyente no, porque para el creyente Dios es una entidad operatoria con capacidad de intervención. Bien, pero para los no creyentes no es así. Del mismo modo que los filósofos creen en la operatoriedad de sus ficciones, porque si no nos las plantearían. Es decir, Hegel cree en el espíritu absoluto, Aristóteles cree en el motor perpetuo, Platón cree en el demiurgo, cree en la existencia del mundo de las ideas puras, Spinoza cree en la sustancia pura y en sus accidentes y en todas estas historias, ¿no? Kant cree en el noúmeno, es decir, el propio Bueno habla de ego trascendental, Heidegger habla del Dasein, quiero decir que no, Freud del inconsciente, ¿no? Ya me dirán ustedes dónde está el inconsciente, pues está allí donde ustedes lo imaginan que esté, evidentemente, como los extraterrestres están donde uno imagina que están los extraterrestres, hasta que no se materialicen. Pues el inconsciente, hasta que no se materialice, pues no sabemos si está al lado del hígado, al lado del páncreas o al lado de la glándula timo, por ejemplo. ¿No? Digo lo de la glándula timo sin ironía, pero bueno, la glándula timo, o las mónadas de Leibniz, es decir, la cantidad de ficciones que han inventado los filósofos. Todas estas ficciones tienen en común, en muchísimos aspectos, una idea, que es el monismo, es decir, una entidad lo controla todo, el motor perpetuo, el espíritu absoluto, el nous, el apeiron,
el Dasein, es decir, el cogito, la nada, el superhombre, el inconsciente, todo este tipo, el demiurgo, el leviatán, es decir, la sustancia pura, etcétera, la idea de Dios en Tomás de Aquino. Es una entidad monista y que con frecuencia lo penetra todo, lo ve todo, lo sabe todo, lo fundamenta todo. Es decir, este monismo absoluto, valga el pleonasmo, valga la redundancia, es el germen del Gran Hermano, es el germen de la idea de Gran Hermano, que cuando sale de la filosofía y se embellece o se afea en la literatura, según lo queramos ver, o se dignifica en la religión, pero cuando sale de esos ámbitos, la filosofía, la literatura, la religión, y germina en política, pues aparece el Führer, por ejemplo, en una Alemania nazi, o el Duce en una Italia, o un caudillo, o un jefe de Estado, o un monarca, o un Kaiser, o un César. Fíjese cuántas palabras tiene la política para designar un líder carismático, ¿no? Es decir, esta criatura panóptica que lo ve todo, que lo sabe todo, a la cual no se le puede ocultar absolutamente nada, que es una ficción en filosofía, que es una ficción en literatura, que es una ficción en la religión, a menos que se la tome en serio. Porque claro, cuando se la toma en serio y se desarrolla políticamente, pues tenemos un Adolfo, o tenemos un Benito, o tenemos un Don Paco, o tenemos como lo queramos llamar, es decir, un Führer, un caudillo, un duce, un jefe del Estado, un monarca, un líder carismático, en fin, un Kaiser, un César, un zar, es decir, un emperador, es decir, llámenlo como quieran, ¿no? Pero es una figura que de alguna manera asume esos atributos de un gran hermano, de un líder protector, de un gran timonel, de un gran camarada, etcétera, etcétera. Llámenlo como quieran. Esto son términos que históricamente se han planteado, que se han desarrollado, pero que lo controlan todo, que son monistas y que son la realización política de estas construcciones ficticias en el ámbito de la literatura, filosófico, en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la religión, que son panópticas, que son omnipotentes y que son monistas, y que son omnímodas, y casi podríamos decir que omnívoras, porque se alimentan de todo en este punto. Y además resulta que la filosofía, la religión y a veces la literatura también les rinden un extraño culto, un culto siniestro, porque les rinden un extraño culto porque contribuyen a aderezarlas, a sofisticarlas, a construirlas y reconstruirlas, a elaborarlas y reelaborarlas, en unos casos para prevenirnos ante ellas, pero en otros casos, y de hecho, y esto se ha dicho a propósito de Orwell y de 1984, para constituir un manual de instrucciones. ¿Cuántas personas han dicho, no, es que 1984 de Orwell no es que sea una novela, es que es un manual de instrucciones? Bueno, al egoísmo humano no es necesario instruirlo mucho, porque por la propia naturaleza del ser humano se tiende a él, se tiende a ejercer. Y de hecho los límites del egoísmo humano son los límites del egoísmo del prójimo, como ocurre con la libertad. La libertad del ser humano llega hasta donde llega la libertad del vecino, pero nunca se sabe en qué punto termina la del ser humano y en la del vecino hasta que estalla la primera bofetada. Es decir, la bofetada es lo que determina el límite de la libertad. Las bofetadas pueden darse no necesariamente de forma física, sino a través de pues, las relaciones laborales, las relaciones vecinales, amistosas, en fin, hay enemigos íntimos, hay amigos íntimos, pero todo el mundo sabe hasta dónde tienen que llegar sus límites y sus relaciones, y cuando eso no está muy claro, pues la bofetada marca el mojón en el camino de las relaciones personales. Ahora bien, sí es cierto que filosofía, religiones y literaturas con frecuencia rinden un extraño culto, un siniestro culto a los componentes imperativos y programáticos de los que se construyen las utopías y por supuesto las distopías. Pero claro, toda esta mitología homicida, francamente, toda esta mitología homicida que ha servido con frecuencia de fundamento a las utopías literarias, a las utopías filosóficas, a las utopías religiosas y a las utopías políticas, pues es con frecuencia una mitología homicida que tiene gérmenes patibularios, amenazantes y muy agresivos, embellecidos, ya lo digo, en muchos casos por la literatura, por la filosofía y por la religión.
Es decir, mucho cuidado cuando se da forma objetiva a una utopía, porque aunque se crea que se está planteando una advertencia, lo que se puede estar es construyendo un decorado. Eso ya dependerá de cada uno. Tengas en cuenta que toda filosofía tiene su gran hermano, toda religión tiene su Dios, todo Estado tiene su César, su Führer, su caudillo, su emperador, su gran timonel, su gran hermano, su fundador, etc. Y por supuesto toda sofística tiene su líder carismático. De forma que filosofía, sofística, religión, literatura, siempre se han movido con frecuencia en torno al poder, a la búsqueda del poder. Toda religión, insisto, tiene su Dios, toda filosofía su gran hermano, y todo su Estado busca su jefe, su jefatura, su caudillo. Hay un buen título para un buen libro que alguien puede escribir tal vez, que es Platón y su descendencia en la corte de los tiranos. Los filósofos en la corte de los tiranos, los literatos en la corte de los tiranos. Algo de esto se ha escrito ya. Es posible que se haya escrito algún libro sobre esta materia, porque es tan decisiva que seguramente alguien lo ha escrito ya. Pero desde luego este puede ser un buen título para un buen libro, que siempre conviene invitar a escribir, ¿no? Platón y su descendencia en la corte de los tiranos, en definitiva. Un libro que no escribió Hannah Arendt, ni Simone de Beauvoir, ni María Zambrano. Escribieron otras cosas, mucho más inocentes, realmente, pero Platón y su descendencia en la corte de los tiranos es un título muy revelador para abordar estos temas. El totalitarismo siempre seduce mucho más que cualquier democracia, y esto naturalmente es una amenaza constante, es una amenaza perpetua. Aquí dedicaremos en el futuro algunos vídeos y algunas sesiones a hablar más en detalle de hechos y episodios contenidos en la novela Orwell de 1984, que no consideramos una obra literaria propiamente dicha, porque sus materiales no son los que hacen posible una construcción literaria, ni mucho menos, pero sí queremos dejar muy claro que es una novela de terror cuyos protagonistas somos nosotros, y que aunque muchos han dicho que se trata de un manual de instrucciones, es un hecho claro que literatura, filosofía y religión a veces pueden dedicarse, no sé si consciente o inconscientemente, a embellecer los totalitarismos, y eso constituye naturalmente una inquietante y permanente amenaza. Sea como fuere, lo que sí resulta muy inquietante es este extraño culto que filosofía, religión y a veces también la literatura rinde a las utopías, que según el punto de vista en el que nos situemos pueden ser más bien, y siempre lo son, unas distopías.